Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy vamos a contar con la presencia de una distinguida profesional de la medicina, quien se encuentra cumpliendo funciones aquí en el Centro Médico Docente Los Altos. Se trata de la doctora María Eugenia de Sousa. Ella es neumonólogo y especialista, por supuesto, en estas enfermedades de las vías respiratorias. Y hoy, precisamente en la entrevista meridiana, queremos tratar acerca de cómo afecta a los seres humanos toda esta cantidad de cambios climáticos. A veces está haciendo mucho calor, en otras ocasiones hay neblina, llovizna. Bueno, sabemos que pasamos un verano bastante fuerte, que inclusive la quema de las montañas hizo que el ambiente esté así como un poquito denso, y eso de alguna manera afecta las vías respiratorias. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por permitirnos conocer su opinión con respecto a estos temas de tanto interés. Bueno, muchísimas gracias de verdad por haberme invitado al programa. Sí, es importante ahorita, en la época que estamos, de tanta sequía con cambios bruscos de temperatura. Aparte, es la época del año donde hay muchas quemas, tenemos también el calor, y esto ha ayudado a que los pacientes respiratorios tengan exacerbaciones de sus enfermedades de base. Algunos de ellos son asmáticos, algunos de ellos tienen problemas de vía respiratoria alta, y esta contaminación dada por las quemas, por también el cambio de temperatura, ha provocado exacerbaciones y patologías como rinitis, rinofaringitis, y exacerbaciones de los patrones ya respiratorios que tenía el paciente, como el enfisema pulmonar o la bronquitis crónica. Ha empeorado la enfermedad del paciente. Doctora, sabemos pues que los especialistas de su área tratan enfermedades como asma, neumonía, bronquitis, etcétera, pero, y obviamente en niños o ancianos, pero ¿en qué momento debe entender una persona que debe acudir a un especialista en este contexto que acabamos de mencionar? Bueno, primero que nada, ya el paciente que tú le has diagnosticado que tiene una enfermedad de base, sea asmático o sea un rinítico alérgico, ellos conocen su organismo, saben cuando pasa de una alergia con moquito por la nariz, tosecita, goteo. Cuando esto no mejora en un lapso de unos 5 días y ya empieza a cambiar las secreciones, el paciente puede presentar dificultad para respirar, y ya algo que sale del alcance del paciente en cuanto al tratamiento sintomático que ellos mismos en casa hacen, deberían de consultar. Generalmente yo recomiendo que a la semana, si no ha mejorado con tratamiento sintomático propio que utiliza el paciente, debería de consultar, porque ya la patología o la alteración respiratoria que tiene ya se puede agravar. En el marco de esta ola de calor y también algunos momentos de la neblina consabida en los Altos Mirandinos, ¿cuáles son los cuadros? ¿Qué enfermedades se han presentado más en su consulta? Bueno, ahorita se alargó mucho el periodo de sequía, de calor, tenemos mucho polvo, tenemos, como es una zona montañosa, tenemos muchos hongos, polen, y todas las patologías que se han exacerbado han sido las rinitis alérgicas y las laringotraqueobronquitis, que empiezan como un cuadro viral y terminan siendo inflamatorios. El paciente, generalmente son pacientes mayores los que consultan posteriormente a estos cuadros, comienzan a presentar expectoraciones de color y se descompensa, pero básicamente son las rinitis y las rinofaringoamigdalitis. ¿Cómo se pueden resguardar las personas en un clima como el que hemos estado viviendo? Bueno, resguardarse es difícil porque nosotros no podemos vivir en una cúpula de cristal y no salir a la calle, pero por ejemplo, los pacientes que son muy alérgicos y hay mucha contaminación alrededor, ya sea contaminación ambiental por las quemas, el mismo polvo o la misma
contaminación que tienen en su sitio de trabajo, usar antialérgicos, estar bien hidratado. Es preferible utilizar el aire acondicionado a una temperatura cómoda, fresca, y por supuesto evitar esos cambios bruscos de temperatura, como estar sometidos a aires muy fríos o en los extremos, o estar simplemente al aire libre donde haya mucha contaminación. En el caso del asma, que es como la enfermedad cúspide de los temas de vías respiratorias, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo sabe una persona que es asma y no es otra cosa? Bueno, primero que nada, el paciente asmático ya sabe cuáles son los síntomas, porque un paciente asmático y hace una crisis respiratoria por contaminación, lo primero que él va a darse cuenta es que va a tener dificultad para respirar, pero a nivel del tórax, va a tener un sonido particular en el pecho, que ellos mismos le llaman un silbido, que son los sibilantes, y por supuesto va a tener tos seca. Esa es una gran diferencia entre la rinitis o la rinofaringitis o laringitis que está provocando ahorita la contaminación o el calor. ¿A qué edad se presenta el asma? No, el asma es una enfermedad crónica y una enfermedad que se empieza desde la infancia, que se diagnostica en la infancia, y por lo tanto el paciente sabe que es asmático o no es asmático desde que nace. Después, con el tiempo, dependiendo del diagnóstico y del tratamiento que se le da al paciente, el paciente puede hacerse leve, moderado o severo, y dependiendo de las crisis uno le va a poner tratamiento, pero el mismo paciente se conoce, sabe cuándo es una crisis de asma y cuándo no lo es. ¿Y esto implica factores hereditarios o climáticos inclusive? Sí. No hereditarios como tal, pero sí hay una predisposición familiar, hijos de padres o de madres asmáticos o antecedentes abuela materna, abuelo paterno, generalmente tienen más predisposición al asma, y sí está muy relacionado con la contaminación ambiental. ¿Por qué? Porque el asma es una enfermedad crónica que tiene mucha hipersensibilidad bronquial, y al haber mucha hipersensibilidad, el paciente generalmente es alérgico, y si hay contaminación en el ambiente y se descompensa la vía respiratoria alta, obviamente va a provocar o va a despertar esa hiperreactividad bronquial que tiene el paciente. Ahora, tenemos muchas enfermedades relacionadas con las vías respiratorias, desde una gripe hasta una bronquitis o una neumonía. Háblenos cómo diferenciarlas y cuáles son los cuadros específicos de cada una. Bueno, mira, son enfermedades, el asma sobre todo, de cuadros respiratorios. El paciente, como ya te comenté, es un paciente que puede tener tos seca, dificultad para respirar, y el síntoma clásico es el silbido en el pecho. Un paciente con bronquitis puede iniciarse con tos, dificultad para respirar, pero se le asocia expectoración de color, se le asocia fiebre, más dificultad para respirar, y en las neumonías es como empeorar ese cuadro de bronquitis, donde ya el paciente va a tener mucho más dificultad para respirar, hiporexia, encamamiento, y la fiebre puede ser temperaturas mucho más altas, y puede perdurar en el tiempo 3-4 días de fiebre. Entonces ya no estaríamos en la presencia de una bronquitis, sino de una infección respiratoria baja tipo neumonía. Doctora, en la próxima parte nos gustaría conocer acerca de cuándo una de estas enfermedades se convierte en una enfermedad mortal. La respuesta de nuestra invitada, María Eugenia de Sousa, neumonólogo del Centro Médico Docente Los Altos. Informativo Mira TV está en ti. Seguimos, amigos, con nuestra invitada del día de hoy, la doctora María Eugenia de Sousa. Ella es neumonólogo, y quedamos para conversar acerca de, inclusive tomando en consideración eso que uno a veces escucha: mira, entró con una gripecita a la clínica o al hospital y murió. ¿Cuándo sucede eso, doctora? Bueno, básicamente
es importante tomar en cuenta que cuando el paciente consulta, puede venir ya en condiciones donde su enfermedad ha evolucionado. Tiene 1, 2 semanas de evolución, consulta tarde y el paciente pensaba que podía tener una gripecita y no era una gripe, sino que se complicó, hizo una infección respiratoria y básicamente esto puede pasar en los pacientes que tienen comorbilidad. Pacientes mayores, pacientes con enfermedad de base como diabetes, pacientes ya con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, ya sea enfisema o bronquitis crónica, o pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, pacientes renales. Este tipo de pacientes pueden desarrollar un cuadro catarral como una gripe y en cuestión de 72 hasta 4 días, de 72 a 4 días puede desarrollar un proceso infeccioso debido a que su sistema inmunológico no está apto o no está lo suficientemente fuerte para poder sobrellevar un cuadro infeccioso de tal manera. Por eso hemos visto pacientes que han entrado con una infección respiratoria, una gripe, mal llamada gripe, y lamentablemente una evolución tórpida que puede llegar hasta la muerte. Eso quiere decir que una persona con alguna enfermedad crónica, así sea una gripecita, debe acudir de manera inmediata al médico. Sí, es lo ideal. Es lo ideal, ¿por qué? Por eso mismo, porque su respuesta inmunológica está comprometida y el paciente, si ve a los 3 o 4 días que en vez de mejorar la sintomatología con los remedios caseros que casi todos los pacientes hacen, debería de consultar si a los 3, 4 días no ha mejorado para evitar complicaciones y hasta el cuadro peor, que es la muerte. En cuanto a las limitaciones que implican las enfermedades respiratorias, yo he podido escuchar, por ejemplo, que una persona que tenga alguna afección respiratoria lo mandan a practicar natación. En este sentido, ¿qué nos puede comentar, doctora? Bueno, eso es cierto. Sobre todo uno lo empieza porque la idea es empezar a tratar a los niños, sobre todo los niños con problemas respiratorios tipo asma o niños con rinitis. Lo ideal es entrenar ese pulmón, entrenar la vía respiratoria y se le manda a hacer cualquier tipo de ejercicio aeróbico. Para la parte respiratoria lo ideal es la natación, el atletismo, el tenis. ¿Por qué? Porque son ejercicios respiratorios al aire libre. También hay ejercicios en la caja torácica por el tipo de deporte y eso mejoraría la capacidad respiratoria del paciente y evitaría complicaciones a futuro. Hay un tema también sumamente interesante que uno lo escucha muchísimo y es el tema de la sinusitis. ¿Cuándo una congestión nasal se convierte en este padecimiento y hasta qué punto la intervención quirúrgica es recomendable? Bueno, generalmente los pacientes muy alérgicos tienen goteo postnasal, tienen hipertrofia de cornetes y tienen esa secreción perenne que los hace tener una voz nasal, siempre tienen molestias en la garganta y una tosecita molesta. Ese tipo de pacientes, cuando tienen cuadros alérgicos, que ya no es una alergia leve, moderada, pasa a ser severa, esas secreciones empiezan a acumularse a nivel de los senos paranasales y se infectan fácilmente, produciéndose la sinusitis. ¿Cuándo es quirúrgico? Cuando se le coloca primero tratamiento médico al paciente, ver cómo evoluciona, pero si hay una alteración anatómica como tabique desviado y los mismos cornetes persisten en el tiempo, aún recibiendo tratamiento médico adecuado, persiste, ya ahí el paciente, uno le da la oportunidad quirúrgica para resolver su patología de base. ¿La sinusitis en sí es una infección? La sinusitis es una inflamación de la mucosa respiratoria en los senos paranasales. Entonces, itis en medicina es inflamación, por lo tanto, sinusitis es inflamación de los senos paranasales.
No todas las sinusitis son quirúrgicas, por supuesto, a veces se cronifican y al cronificarse es cuando el paciente uno trata de colocarle tratamiento adecuado y ver si es viable o no la cirugía. Las vías respiratorias, por supuesto, son claves en la calidad de vida del ser humano y hay personas que sufren de desorden, de lo que llaman desorden del sueño o apnea de sueño. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, la apnea del sueño es una enfermedad que se ve, como su nombre lo dice, el paciente durmiendo, queda periodos de tiempo sin respirar. Causa mucho temor, sobre todo en el acompañante del paciente, la esposa, la pareja, porque es el que se da cuenta. Generalmente estos pacientes, hay muchas patologías que te pueden dar apnea del sueño. Los pacientes con problemas metabólicos como diabetes, hipertensos, pacientes fumadores, pacientes con problemas de vía aérea superior como rinitis alérgica, rinosinusitis. Este tipo de pacientes debería de evaluarse. ¿Por qué? Porque esta patología, como es en la noche, el paciente no se da cuenta y puede hacer periodos de apnea muy importantes donde el paciente no respira y lamentablemente fallece. Puede fallecer así sin Puede darse cuenta fallecer el paciente, wow, sí señor. Es peligroso, Sí, es mejor que que las parejas que vean que su pareja no le pasa eso tienen que llevarlo al médico. Sí, es lo ideal. Ahora, ¿y qué información debe manejar un paciente que ya esté declarado como con problemas respiratorios? Bueno, la información primero, son pacientes que ya conocen su patología de base, son pacientes que uno como médico, en vez de curar, lo que tiene que ayudarlo es a prevenir la enfermedad. Generalmente los pacientes, al menos mis pacientes respiratorios, yo los entreno, por decirlo de alguna manera, los documentos sobre su enfermedad, qué pueden hacer, que conozcan su enfermedad, cómo la pueden tratar, por cuánto tiempo en casa hasta consultar. Una vida saludable, una alimentación sana, saber a qué son alérgicos, a qué no son alérgicos y por supuesto, siempre y cuando vean que hay un cambio importante en su enfermedad de base que no han podido tratar, consultar, no esperar mucho tiempo. Doctora, ¿que enfermedad de base es que es incurable? No, enfermedad de base es generalmente los pacientes con problemas respiratorios o son asmáticos, son riníticos alérgicos o son pacientes que tienen su enfermedad de base es que se provocaron por culpa del cigarrillo o una enfermedad ocupacional, tienen una enfermedad de base, ya tienen una pulmonar obstructiva crónica y por eso ya ellos saben de su enfermedad y saben cuando una cosa no está bien y cuando ya es su enfermedad la que se está ¿cómo decirlo? Se está descompensando. ¿Ok? Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por permitirnos conocer un poquito más acerca de este tema de tanto interés para el colectivo, porque ¿quién no ha tenido una gripecita? Muchísimas gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que le haya servido lo poquito que pude decir, pero es muy interesante. Y esperamos tenerla una vez más aquí prontamente con temas de gran interés. Gracias también a ustedes, nuestros queridos televidentes, por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Les deseamos una maravillosa tarde. Gracias por estar allí con nosotros.